Irán ingresando y igualmente estoy grabando el video después lo voy a subir. Ya subí a la plataforma, ahí va. En la sección, la unidad 3, arrancaríamos hoy, que es función cuadrática. Ya está la guía de ejercicios. Los primeros 5 ejercicios son para analizar la función cuadrática, ahí va, utilizando la teoría que vamos a ver entre hoy y la clase que viene. Y después el ejercicio 6 son aplicados. Esos son del libro de precálculo, de la sección de función cuadrática, que es el capítulo 3, sección 3.1. Sobre el final de la sección están todos los ejercicios de función cuadrática. Los del principio, si quieren hacerlos mejor, van a tener más práctica. Pero estos son la parte final, que son ejercicios aplicados. Son problemitas y que bueno, se modelan con alguna función cuadrática y la idea es encontrar el tipo de datos que van a ir encontrando también en los ejercicios del 1 al 5, pero bueno, aplicados a los problemas esos en particular. Ese tipo de ejercicio así aplicado es lo que suelo tomar después en finales en particular, y probablemente en el trabajo práctico evaluativo de esta sección haya algunos ejercicios prácticos aplicados. También va a haber algunos ejercicios del estilo del 1 al 5, donde es analizar alguna función cuadrática, más posiblemente de la forma del ejercicio del 2 al 5, que tienen una vueltita de tuerca más sobre el análisis de la función cuadrática. El ejercicio 1 son directamente encontrar raíces, vértices y bueno, toda la información que vamos a ver cómo encontrar sobre una función cuadrática. Ahí va. Bueno, voy a ir arrancando con la teoría. Quiero ver si... Muy bien. Bueno, vamos a arrancar con función cuadrática. La idea es continuar la secuencia de funciones que venimos estudiando. Arrancamos, en la unidad anterior vimos la función lineal, que son las rectas, vimos toda la familia de rectas, que son las que tienen la forma ax más b. Vamos a ver ahora la familia de funciones cuadráticas, que, como sospecharán, lo que hace es agregarle el término cuadrático a la expresión anterior. Y en el momento que agregamos este término cuadrático, el comportamiento de la función y la información que vamos a ir encontrando cambia drásticamente. Vamos a poner algunos nombres primero sobre estas constantes, de forma similar a como hicimos con la función lineal, nada más que ahora cambian. Esta a deja de ser la pendiente, porque bueno, la función cuadrática, como vamos a ver ahora cuando la grafiquemos, no tiene una idea clara de lo que es la pendiente. Pero bueno, el a se va a llamar el término principal. Y el c se va a llamar término independiente. El b la constante b no se le pone nombre. Vamos a ver ahora cuál es su efecto sobre la forma de la función cuadrática. No es particularmente claro, no es muy cómodo, pero bueno, tiene obviamente su impacto en la información que vamos a poder sacarle a la función cuadrática. Pero bueno, no se suele estudiar tan a fondo y por lo tanto no le damos un nombre particular. Muy bien. Vamos a ver primero algunos ejemplos
clásicos de función cuadrática. El primero y posiblemente más simple es x al cuadrado. ¿Qué hace esta función? Bueno, esta función para un numerito x, toma ese numerito y lo multiplica por sí mismo. Si le colocamos, por ejemplo, el menos 2, bueno, la función f en menos 2 es menos 2 por menos 2, que es 4. Si tomamos en menos 1, f en menos 1 vale menos 1 por menos 1, que es 1. En 0 nos devuelve 0, ¿no? 0 al cuadrado es 0. En 1 nos devuelve 1. Y en 2 nos queda 2 al cuadrado, que es 4. Y así para cualquier número que uno tome, la función esta lo eleva al cuadrado. Observemos algo que más adelante vamos a formalizar, pero notemos que esta secuencia va del 4, 1, 0 y después 1, 4. Sobre los negativos y sobre los positivos parece tomar exactamente el mismo valor, que se justifica en el hecho de que lo que está haciendo con el número es elevarlo al cuadrado. Entonces, elevar un número negativo al cuadrado me da lo mismo que elevar el mismo número pero positivo al cuadrado. Vamos a ver en el gráfico ahora que es claro que esta función sobre los negativos y sobre los positivos se comporta exactamente igual. Vamos a graficarla. Acá tenemos graficada la función x al cuadrado. Como ven, si yo corto este gráfico a la mitad, acá la recta esta azul me corta el gráfico a la mitad, vemos que del lado derecho de la recta azul, que está los x positivos, es exactamente igual que del lado izquierdo de la recta azul. Eso es justamente lo que vimos recién cuando probamos con algunos numeritos. El valor de la función en, por ejemplo, 2, ahí está, es 4, y en menos 2 también es 4. Es exactamente igual para el número positivo que para el negativo. Y notemos otra cosa. Acá tenemos x al cuadrado graficada, y vemos que tiene como estas patas, tiene esta forma de U que se abre, y a medida que x se hace grande, el valor de la función se hace también grande, ¿no? Tan grande como uno quiera. Lo mismo tanto para el lado positivo como para el negativo de las x. Si ahora graficamos menos x al cuadrado, la tenemos acá en verde, es muy similar, nada más que está reflejada sobre el eje y. En este momento la función, en vez de apuntar hacia arriba, apunta hacia abajo, ¿no? En vez de tener forma de U, tiene forma de N, de alguna manera. Este comportamiento va a ser cierto en todos los casos. Vamos a analizarlo, a colocarlo en nuestro análisis, que es un dato importante que nos entrega el valor del término principal. Notemos que, vamos a comparar los dos grafiquitos, el de x al cuadrado tenía una forma así, patas para arriba, y menos x al cuadrado tiene una forma así, patas para abajo. Eso va a ser cierto en general. El término principal, si es positivo, es decir, el numerito que acompaña al x al cuadrado, vamos a estar en una situación como la de x al cuadrado, que tenemos acá, f de x igual a x al cuadrado, y la función va a apuntar hacia arriba. Es decir, va a tener un mínimo, ¿no? Notemos que cuando apunta hacia arriba, la parte inferior de la U, el punto más bajo de la U, va a ser el mínimo de la función. Muy bien. Y por el otro lado, si A es negativo, apunta hacia abajo.
Esto se puede formalizar, hay palabras específicas que nombran esto, convexidad y concavidad, pero no nos vamos a meter en eso, simplemente para no agregar términos que no vamos a utilizar. Y en el caso de que el coeficiente principal sea negativo, entonces tiene un máximo. Que es este ejemplo que tenemos acá, ¿no? Efectivamente este puntito, el 0 en este caso, esa altura que tenemos ahí va a ser el máximo de la función. Nunca es mayor que 0 esta función, siempre está por debajo del eje X, perdón. Ese es un comportamiento que en general nos va a servir. Si tenemos una función cuadrática cuyo coeficiente principal es positivo, podemos esperar buscar un mínimo de esa función. Y si el coeficiente principal es negativo, estaríamos buscando un máximo de la función. Muy bien. El término independiente, de forma similar a lo que pasaba con la función lineal, nos da la intersección con el eje Y. Efectivamente, ¿no? Si tenemos f de x igual a ax al cuadrado más bx más c, la intersección con el eje Y ¿cuál va a ser? Bueno, va a ser el valor, el punto de la forma 0, f en 0. Va a ser ese punto del plano. Este valor, f en 0, va a ser la altura a la que interseca al eje Y. Pero bueno, f en 0 lo podemos hacer usando la fórmula que tenemos acá arriba. Nos queda a por 0 al cuadrado más b por 0 más c. Bueno, a por 0 al cuadrado, esto es todo 0, y b por 0 también es 0. Así que nos sobrevive solamente el término independiente c. Y, como había dicho al principio, de forma similar al caso de la función lineal, el término c, el término independiente, va a ser la intersección con el eje Y. En el caso de la función cuadrática no suele ser tan relevante ese dato. Hay algunos casos aplicados donde puede llegar a ser importante, pero en general no es un dato sobre el que nos vamos a preocupar mucho. Lo que más nos va a interesar de esta familia de funciones va a ser encontrar las coordenadas de este punto, del vértice que se le llama, y encontrar, en caso de que los tenga, las raíces. Es decir, cuándo corta el eje X. Más que encontrar cuándo corta el eje Y, nos va a importar cuándo corta al eje X. Que, recordarán del secundario, se utiliza Bhaskara para hacer ese cálculo. Muy bien. Vamos ahora a ver el gráfico de una función cuadrática general. Así nos hacemos una idea de cuál es el efecto de cada una de estas constantes a, b y c. Acá tengo una función cuadrática general. Está marcada en rojo. Y veamos qué pasa si yo voy moviendo el valor a, el coeficiente principal. Acá estamos sobre los positivos. Y a medida que voy subiendo y hago el número más grande, la función, como ven, ahí va, se va cerrando. Lentamente. Eso es justamente ¿por qué? Porque a medida que es más grande, la función crece más rápido. A medida que, si yo me muevo sobre el eje X, el A hace que la función crezca en su valor, en la coordenada Y, es decir, la altura de la función va a ser más rápido, más grande. Y a medida que voy bajando, el valor de A se va abriendo. Y se abre cada vez más a medida que nos acercamos al 0, ahí estamos en 1, y una vez que llegamos al 0, la función se convierte en una recta. ¿Qué es lo que uno esperaría, no? Porque si a es 0, el término cuadrático, ax al cuadrado, se nos anula. Entonces estamos trabajando con una función de la forma bx más c, es decir, estamos trabajando con una recta. Y ahí si muevo b y c tenemos el comportamiento usual de rectas. Moviendo la ordenada al origen y la pendiente. Para a negativo se empieza a curvar ahora para el otro lado, ¿ves? Ahí estamos apuntando para abajo. Estaríamos ahora en una situación donde vamos a tener un máximo de nuestra función cuadrática.
Y de nuevo, el comportamiento es muy similar, análogo al caso positivo, donde a medida que voy bajando en el valor de A, es decir, lo voy haciendo cada vez más grande pero sobre los negativos, la función se va cerrando. Muy bien, vamos a dejarlo en 1, ahí va, y vamos a ver el comportamiento con respecto a C. ¿Qué sucede si muevo el valor de C? Bueno, como de esperarse, el valor de C lo que hace es subir o bajar la función. Notemos acá tenemos C igual a 6. Esta función está completamente por arriba del eje X. Todo el gráfico de la función se ubica acá arriba. Y a medida que voy bajando el valor de C, la función baja. Y una vez que pasamos el valor C igual a 0, ahí estamos, empezamos a cruzar los dos planos, los dos semiplanos, separados por el eje X, y empezamos a tener estos puntos, que son los puntos donde la parábola corta el eje X. Es lo que vamos a llamar las raíces de nuestra función. Entonces, esto nos permite deducir que hay tres posibilidades sobre las raíces de una función cuadrática. O bien tiene dos raíces, como en este caso, que serían estas dos. Puede tener una raíz, que sería este caso. Me quedé un poco muy... Ahí está. En este caso tenemos una raíz, que sería esa puntita donde toca el eje X, lo toca y vuelve para arriba. O podemos tener ninguna raíz, como sería este caso. Esta función no corta el eje X, no va a tener raíces. Vamos a estudiar bajo qué condiciones se dan cualquiera de estos tres casos. Y por último vamos a analizar el comportamiento moviendo B. Noten que cuando yo muevo B, la función pivotea alrededor de su corte con el eje Y. Este comportamiento es bastante particular, no parece seguir ninguna regla en particular. Ahí va. Y el efecto que tiene esto es que la mueve a la función cuadrática de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, dependiendo de qué forma estemos moviendo el valor de B, y hacia arriba y hacia abajo. Pero notemos que de los tres coeficientes, el único que mueve el valor de la función cuadrática, el gráfico de la función cuadrática a la derecha o a la izquierda, es el valor B. El tema es que también la mueve hacia abajo y hacia arriba. Y verán que, bueno, comparado con los otros dos coeficientes, es bastante menos claro qué efecto está teniendo. De ahí que no se estudia tanto. En el caso B igual a 0, tenemos una función como lo que habíamos visto antes de x al cuadrado y menos x al cuadrado, que está centrada, reflejada en el eje X. De alguna manera, y lo vamos a ver más adelante, el valor este B nos da el eje sobre el cual se refleja la función. Si lo corremos del valor 0, la función sigue siendo simétrica, pero con respecto a otro eje. A un eje que va a estar corriendo, va a pasar por este punto y va a ser vertical. De ahí para la derecha y para la izquierda el dibujo de la función va a ser idéntico. Bien. Bueno, vamos a volver y vamos a tomar algunas fórmulas. Ahí estamos. Entonces, como ya habíamos mencionado, tenemos el impacto que tiene sobre el gráfico de la función el valor A y el valor C. El A nos indica para qué lado apunta la función y si tiene máximo o mínimo. Y el valor C nos indica la intersección con el eje Y. Bueno, vamos a ver ahora cómo ubicar el punto este que llamamos el vértice de nuestra función cuadrática. El vértice va a ser, dado el gráfico de nuestra función, supongamos que de ninguna forma así, va a ser el punto este. Ese puntito que está ahí. En este caso, el vértice va a ser, la coordenada Y del vértice, a ver,
Bien. En este caso nuestra función, dada la forma que tiene, que apunta hacia arriba, podemos imaginarnos que vamos a estar buscando un mínimo de la función. Esta altura que tenemos acá es el mínimo valor que toma la función. Vamos a tratar de encontrar también en qué punto toma ese valor mínimo. Y las coordenadas x e y de este punto las vamos a llamar h y k, la coordenada de x e y. Parece un poco raro, pero bueno, históricamente se nombraron así. En el libro de precálculo incluso creo que están nombradas también de esta manera. Eso van a ser las coordenadas x e y del vértice. Este va a ser h y este va a ser k. Y el valor de k va a ser un mínimo de la función, justamente porque podemos imaginarnos que entonces el coeficiente principal de esta función, es decir, el numerito que va a acompañar al x al cuadrado en su fórmula, va a ser positivo. Mirando solamente el gráfico ya podemos deducir este dato. Muy bien. Supongamos que entonces nuestra función va a tener la forma ax al cuadrado más bx más c. Sabemos que a va a ser positivo. No va a ser nulo porque, bueno, claramente esto no es una recta. Y vamos a ver ahora cómo encontrar el valor h. Es decir, el punto, la coordenada x del punto donde la función alcanza su mínimo, del vértice. Bueno, h va a ser menos b sobre 2a. Es decir, agarramos este coeficiente, le cambiamos el signo y lo dividimos por 2 veces el coeficiente principal. Hagamos un ejemplo práctico. Vamos a tomar nuestra función f de x igual a 2x al cuadrado más 4x menos 10. Muy bien. Esta función tiene coeficiente principal positivo, así que va a tener un gráfico de esta forma, es decir, va a apuntar hacia arriba, vamos a estar buscando un mínimo. Y la coordenada x del mínimo, que es esta constante h, va a ser menos b, es decir, menos 4, dividido 2 por a, que es 2 por 2. Bien, menos 4 dividido 4, que es 2 por 2, nos va a quedar menos 1. Es decir, que esta función, en el valor menos 1, va a alcanzar su mínimo. Todavía no sabemos cuánto va a valer el mínimo ese. Para encontrar cuánto vale el mínimo, qué valor toma en h, bueno, es tan simple como evaluar la función en h. Es decir, evaluamos f en menos 1. Tenemos la formulita esta para nuestra función, así que lo único que tenemos que hacer es reemplazar x por menos 1. Y encontramos que 2 por menos 1 al cuadrado más 4 por menos 1 menos 10. Esto nos da 2 por 1 menos 4 menos 10. Un menos 1 al cuadrado, esto es 1. Eso es lo que usé. 4 por menos 1 es menos 4. Y bueno, el 10 quedó como estaba. Nos queda 2. 2 por 1 es 2. 2 menos 4 menos 2 menos 10 menos 12. Entonces tenemos que nuestra función va a tener un vértice en el punto. Va a tener su vértice, no tiene un solo vértice va a tener siempre. En el menos 1 menos 12. Es decir, este punto, sabemos como a es positivo, va a ser el mínimo. Es decir, la función va a ser siempre mayor que menos 12. Y tenemos que el menos 1 entonces va a valer, supongamos que por acá está el menos 12, va a valer menos 12. Va a pasar por este punto y de acá va a estar siempre para arriba. Es decir, nunca el gráfico de la función va a pasar por debajo de esta línea punteada. Va a tener una forma así. No me quedó muy redondeado. Bueno.
pasa por el punto menos 1, menos 12, alcanza su mínimo ahí y después vuelve a subir. Muy bien. No es particularmente complicado encontrar el vértice. Y lo que podríamos sacar de información de acá es que f alcanza su mínimo. Cualquiera. Ahí está. Su mínimo. En x igual a menos 1. Y el valor mínimo que toma es f en menos 1, que es menos 12. Es decir, alcanza su mínimo en x igual a menos 1 y el valor que toma en ese punto, que es el mínimo, es menos 12. Muy bien. Y esto es todo el tipo de cuentas que vamos a tener sobre vértices. El otro caso que podemos tener es donde A sea negativo. En ese caso el vértice, las cuentas son las mismas, pero lo que vamos a encontrar es un máximo. Vamos a encontrar la coordenada x del máximo y el valor de la función, el valor máximo de la función. Ahí va. Sobre el final de la clase, mi idea sería hacer algunos ejemplos donde encuentro todo y vamos a hacer algunos donde encontremos un máximo. Pero por ahora me gustaría seguir a la parte de raíces, son un poquito más de fórmulas y definiciones. Y después al final hacemos un análisis completo de una función. Bien, las raíces, ¿qué son? Son los puntos, son los valores de x, es decir, de la variable de la función, tales que f en x sea igual a 0. Es decir, estamos buscando los números para los cuales la función sea nula. Gráficamente, ¿qué quiere decir eso? Bueno, estos van a ser, son los puntos del gráfico de la función que tienen la forma x, 0. ¿No? Recordemos que los puntos del gráfico de una función siempre tienen la forma x, f de x. Y como en este caso le estamos diciendo que las raíces tienen que tener f de x igual a 0, nos quedan los puntos de la forma x0. Es decir, son los puntos del gráfico que además están en el eje x. Tienen altura 0. Estamos buscando efectivamente la intersección del gráfico de nuestra función con el eje x. Vamos a ver f de x. Por ejemplo, cuáles son las raíces de esta función cuadrática. Antes de empezar a hacer ninguna cuenta, vamos a chequear algo. Coeficiente principal de esta función, que es el a, vale menos 1. ¿No? El número que está acompañando al x al cuadrado, bueno, en este caso es solamente un signo menos, pero bueno, nos podemos imaginar que es un menos 1 por. Justamente porque, bueno, a va a ser un numerito. Tenemos que pedirle que sea un número. El número que define el signo menos es el menos 1. Entonces nos podemos imaginar que tenemos un menos 1 como coeficiente principal, un 3 como coeficiente lineal o coeficiente b, y c, el cruce con el eje y, va a ser 4. Antes de empezar a hacer cuentas siquiera, vamos a tener alguna idea de cómo va a ser el gráfico de nuestra función. Sabemos que como el coeficiente principal es negativo, esta función va a tener un máximo. Va a tener una forma de este estilo. Va a apuntar hacia abajo. Sabemos que va a intersecar al eje y en 4, porque ese es su término independiente, es decir, que esta altura que está acá, este número es 4. Y vamos a encontrar ahora estos dos numeritos, que son las raíces. Este y este
son las raíces de nuestra función cuadrática. Bueno, ¿cómo las encontramos? Bueno, justamente la definición nos dice qué tenemos que hacer. Son los valores de x tales que la función vale 0 en esos números. Entonces, ¿qué tenemos? Que menos x al cuadrado más 3x más 4, esto es f de x, tiene que ser igual a 0. Bueno, ¿cómo resolvemos esta ecuación? Si intentamos empezar a despejar y pasar este 4 para el otro lado y después medio como que ahí nos quedamos, no tenemos muchas más opciones sobre qué hacer, no es un tipo de función fácil de despejar así libremente, sino que hay una fórmula que se llama la fórmula de Bhaskara. Creo que se escribe así. ¿Qué nos va a decir para una función cuadrática general cuáles son los valores de la raíz? Vamos a hacer un mini paréntesis acá, definimos la técnica esta de Bhaskara. Si nuestra función fx tiene la forma ax al cuadrado más bx más c, entonces los valores de x, tales que f en x es igual a 0, es decir, las raíces, esto es las raíces, son las soluciones de, y acá nos da una formulita, menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo esto dividido 2 por a. Notemos algunas cosas de esta formulita. Este a, b y c son los coeficientes de nuestro polinomio, o sea, tenemos que primero identificar todos los coeficientes de nuestra función cuadrática y los vamos a insertar en esta fórmula. Bien. Otra cosita a tener en cuenta. Esta fórmula en realidad son dos fórmulas en una, que surge del hecho de que acá tenemos este simbolito más menos. Vamos a tener una fórmula con el más y una fórmula con el menos. Con el más tenemos la fórmula menos b más la raíz de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Y con el menos tenemos la fórmula menos b menos la raíz de b cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a. Escucho cada tanto unos ruiditos de acá y no termino de saber si... Ahí va. Ah, es porque entró gente, está buenísimo. Bueno, no sé si pueden desmutear sus propios micrófonos o no, se lo toca habilitar algo ahí, pero... Ah, mira, acá en el chat estaban escribiendo. A ver. Ah, mira, ahí vi que me habían escrito. Perdón, esto como está metido adentro de la plataforma no me avisa si me llegó algún mensaje o algo así. Sí, la voy a subir, la estoy grabando yo aparte y no estoy usando el Jitsi mismo de acá porque graba dentro de Dropbox y es muy incómodo. La estoy grabando yo aparte y ni bien termine la clase la subo a YouTube y la voy a linkear en la sección de función cuadrática. Sí, está grabada. Por eso arranqué antes de que entren. Ahí va, arranqué a eso de las 9:10. Más o menos todavía no había entrado nadie. Porque bueno, como sabía que lo iba a grabar, tampoco se lo iban a perder. Pero bueno, si tienen alguna consultita mientras voy avanzando, pueden desmutear, si es que pueden, si no avísenme. Y es que háblenme porque por el chat el tema es que no lo puedo ver. No me avisa cuando llegan mensajes. Y si no, por ahí me los pierdo. Ahí va. Muy bien. Bueno, entonces tenemos estas dos soluciones que nos va a entregar Bhaskara. Y en los dos valores que esto nos van a dar dos números, ¿no? x1 y x2. Ahora vamos a ver qué pasa si no nos dan efectivamente dos números. Vamos a ver cuáles son los cambios. Este x1 y x2, ¿quiénes van a ser? Bueno, van a ser las coordenadas x de las raíces. Es decir, van a ser estos numeritos que están acá, x1 y x2. Van a ser la altura, el movimiento en el eje x
en el cual el gráfico va a cortar al eje. Vamos a hacer Bhaskara en este caso. Bien, identifiquemos quién es A, B y C primero. A es -1, B es 3 y C es 4. Lo teníamos ya acá arriba. Sabía que lo había hecho en algún lado, pero no me acordaba dónde estaba. Y vamos a reemplazar estos valores en la formulita de Bhaskara. Bhaskara nos dice menos B, o sea, -3, más menos la raíz cuadrada de B cuadrado, que es 3 al cuadrado, menos 4 por A, que es -1, por C, que es 4. Todo esto dividido 2 por A, que es 2 por -1. Y ahora vamos a hacer toda esta cuenta, ¿no? Notemos que cuando terminemos de hacer esto nos van a dar números. No hay variables acá, no hay nada que no sepamos cuánto vale. El -3 va a quedar como está. Tenemos más menos. Vamos a resolver lo que está acá dentro de la raíz primero. 3 al cuadrado es 9. Menos 4 por -1 es 4. Es decir, estamos sumando acá. Como tenemos menos y menos, nos queda una suma. Menos por menos es más. Y estamos multiplicando los numeritos 4, 1 y 4. Eso nos da 16. Todo dividido 2 por -1, que es -2. Seguimos con la cuenta. -3 más menos la raíz de 9 más 16 es 25. Dividido -2. Cuidado acá. No vale hacer esto la raíz de 9 más la raíz de 16. Eso no es cierto. La raíz de una suma no es la suma de las raíces. Mucho cuidado ahí. Es más, si quieren prueben hacer esa cuenta y prueben hacer esta de acá arriba, van a ver que les da diferentes números. Tenemos entonces la raíz de 25, esta es 5, es un numerito redondo, lo podemos calcular. Genial. Tenemos -3 más -5 dividido -2. Y a esta altura vamos a dividir los dos casos. Uno va a ser con el más y otro va a ser con el menos. Hasta esta altura yo les recomiendo hacer la cuenta con el más y el menos ahí. Total, no lo van a usar para nada. Calculen todo lo que está dentro de la raíz. Y después, cuando lleguen a esta situación donde tengan un numerito más menos otro numerito dividido algo, ahí sepárenlo en los dos casos, uno con el más y otro con el menos, y van a encontrar las dos raíces. Simplemente para no tener que hacer exactamente la misma cuenta dos veces. Entonces tenemos -3 más 5 dividido -2. Y por el otro lado, -3 menos 5 dividido -2. La de arriba, -3 más 5 es 2, dividido -2 es -1. Cuidado con los signos acá porque va a ser muy sutil la diferencia. -3 menos 5 es -8, dividido -2 es 4. Si no me creen, chequenlo, hagan las cuentas. Primero calculen la suma o resta que está en el numerador y después dividan. Y nos dan estas dos raíces. Una es -1 y la otra es 4. Este es mi x1, este es mi x2. Acá, ¿cuál deciden que es el x1 y cuál es el x2? Depende de ustedes, cada uno tendrá su preferencia. No es relevante, son nombres nomás. Entonces tenemos que estos puntos que tenemos acá, x1 y x2 que habíamos encontrado, son -1, este corte, y este otro corte es en el número 4. Podemos sacar estos x para que no queden tantas cosas. Es decir, nuestra función corta al eje x en los puntos -1 y 4. En esos dos valores, si yo reemplazo, incluso podemos hacer el chequeo, recomiendo en general hacerlo. Si yo reemplazo f en -1, ¿cuánto me da esto? Bueno, f en -1, reemplazamos ahí arriba, tenemos -1 al cuadrado, más 3 por -1, más 4. ¿Qué nos queda esto? -1 al cuadrado es 1, así que nos queda -1, y sobrevive este menos de acá. -3, porque -1 por 3, esto está multiplicando, -1 por 3 es -3, más 4. Y esto es 0, ¿no? Al 4 le estoy sacando 3 y después le saco 1, le saqué todo lo que tenía.
Y hacemos la misma cuenta con f en 4. Nos queda menos 4 al cuadrado más 3 por 4 más 4. Acá, bueno, podemos hacer la cuenta, calcular 4 al cuadrado, sumarle 3 por 4 y después sumar 4 que nos va a dar 0. O podemos observar que de acá puedo sacar factor común 4. Es decir, esto es lo mismo que hacer 4 por 3 más 1. Justamente si yo distribuyo este 4 me queda 4 por 1, 4, que es este término de acá. Y 4 por 3, que es este término de acá. Yo me imagino que acá hay un 1, entonces tengo el 4 multiplicando a los dos sumandos, así que lo puedo sacar factor común. Es la propiedad inversa a la distributiva. ¿Por qué hago esto? O sea, la cuenta la podría haber hecho con los números derechos, ¿no? Pero vamos a ver ahora que 3 más 1 es 4, me queda 4 por 4. Es decir que acá tengo menos 4 al cuadrado más 4 por 4, que es 4 al cuadrado. Así que tengo menos y más lo mismo. Esto me da 0. Otra forma de hacer la cuenta, sin tener que calcular 4 al cuadrado, simplemente para ponerle un poquito de juego al asunto. Pero bueno, si no se tienen confianza haciendo este tipo de cuentas, pueden directamente calcular lo que está acá arriba. No habría problema. Ahora me quedé preocupado con el tema del chat, así que voy a ir abriendo acá. Opa. ¿Se aparece algo? No. Bien. Bueno. Ahora que chequeamos, está bien. Los dos números que encontramos efectivamente nos dan 0. Muy bien. Y encontramos las dos raíces de nuestra función cuadrática. Menos 1 y 4. Podríamos encontrar también el vértice. Vamos a hacer la cuenta del vértice, así ya nos queda todo calculado sobre esta función. Vamos a hacer acá. Es decir, ¿qué sería el vértice acá gráficamente? Bueno, es este puntito. Estamos buscando la coordenada X de este punto, que la habíamos llamado H, y la coordenada Y de este punto, que la habíamos llamado K. Recordemos que la formulita para encontrar H es menos b sobre 2a, y la forma de encontrar K es, bueno, evaluar la función en H. Menos b sobre 2a es, tenemos acá nuestra función cuadrática, menos 3 dividido 2 por menos 1, que es 3 medios. ¿No? Menos 3 dividido menos 2, los menos se nos cancelan y nos queda 3 medios. Y ahora queremos entonces calcular f en 3 medios. Ya tenemos h, vamos a anotarlo acá en el gráfico. Este h que tenemos acá es 3 medios. Es decir que esta función, primero que nada, va a tener un máximo, ya lo habíamos aclarado, y el máximo lo va a alcanzar en 3 medios. Y va a ser valor, lo calculamos, f en 3 medios. Esto es menos 3 medios al cuadrado, más 3 por 3 medios, más 4. Chequeo que no me equivoqué como la copié. Perfecto. Bien. Y hacemos esta cuenta. 3 medios al cuadrado nos queda 9 cuartos. 3 por 3 medios es 9 medios. ¿No? Es 3 por 3 dividido 2. Y nos queda sumando el 4. Tenemos una suma acá y resta de fracciones. Voy a pasar todo al mismo denominador. El 9 cuartos, como tiene el denominador más grande, lo voy a dejar como está. 9 medios voy a tener que multiplicar arriba y abajo por 2. Esto es lo mismo que 18 cuartos. ¿No? Justamente 18 cuartos, si yo divido por 2 el numerador y el denominador, me queda 9 medios. Son el mismo número. Pero lo que tiene de lindo el 18 cuartos es que tiene el mismo denominador que esta otra fracción. Y al 4 lo voy a escribir como 16 cuartos. Esto es lo mismo que 16 cuartos. Chequen, pueden hacer la división. 16 dividido 4, queda 4. Y ahora, como tenemos el mismo denominador, podemos ponerlo abajo y hacemos la suma con los numeradores. Menos 9
más 18 más 16. Nos queda el 4 abajo. Menos 9 más 18 más 16 da 25. Chequen con calculadora o a mano, como más les cope. Y listo, más que esto no podemos hacer. No comparten términos estos dos números, es decir, no puedo simplificar más esta fracción. 25 es 5 por 5 y 4 es 2 por 2. Esos dos números no comparten divisores. Así que nos queda que la altura máxima es 25 cuartos. Quedó medio larga esa cuenta. Volvemos a nuestro gráfico. Esta altura K que tenemos acá es 25 cuartos. Que es más o menos 6,25. Y ese va a ser el valor máximo que va a alcanzar la función esta cuadrática. No importa qué x pongamos acá, cuando hagamos esta cuenta, nunca nos va a dar más grande que 25 cuartos. Esta función llega hasta el 25 cuartos y después baja de nuevo. Muy bien. Notemos algo interesante de estos números que encontramos hasta ahora. Nosotros tenemos nuestras dos raíces menos 1 y 4 y tenemos este numerito 3 medios que es donde está la coordenada x del vértice. Observemos que se ve más o menos en el gráfico, se puede chequear, ahora lo vamos a ver analíticamente, pero en el gráfico más o menos se ve que este 3 medios parece estar como en el medio, como entre el menos 1 y el 4, justo en el medio. Y eso va a ser cierto en general. La coordenada x del vértice va a estar siempre ubicada exactamente en el punto medio entre las dos raíces. Es más, si nosotros tomamos esta recta, vamos a hacer un dibujito acá, que es la recta que pasa por la coordenada x del vértice, esta es la recta x igual a 3 medios. Esta recta divide el gráfico de nuestra función cuadrática en dos partes iguales, la de la derecha y la de la izquierda. Es exactamente igual para los dos lados esta función. Tiene una simetría en la recta x igual a 3 medios. Y eso de nuevo va a ser cierto en general. La coordenada x del vértice nos va a definir una recta que es un eje de simetría de la función cuadrática. Ahora en un toquecito lo vamos a definir formalmente a eso y vamos a usarlo para encontrar algunas propiedades. Pero antes de seguir con eso vamos a hacer un poquito más de análisis de las raíces. Pero quería hacer esa observación porque bueno, más adelante lo vamos a ver en detalle. Muy bien, vamos a analizar un poquito esta expresión para ver cuáles son las posibles soluciones que puede tener esto. Esta es la formulita que nos daba Bhaskara para encontrar las raíces. Y esta fórmula es general, ¿no? No importa qué función cuadrática tengamos, si la escribimos en la forma ax al cuadrado más bx más c y reemplazamos los valores de a, b y c en esta formulita, vamos a encontrar todas las raíces de esta función. El asunto, el problema particular que tiene esta fórmula, es que nosotros acá en un momento le estamos tomando la raíz cuadrada a esta expresión. Y como recordamos, la raíz cuadrada puede no tener ningún número, ¿no? Raíz cuadrada de un número negativo, recordemos, no tiene solución. No hay ningún número que al cuadrado dé algo negativo. Por lo menos no ninguna solución real que nos interese a nosotros. Entonces, esta formulita que está acá, es posible que no nos dé soluciones. También es posible que nos dé una sola solución. Si el término que está dentro de la raíz es 0, cuando yo calcule la raíz cuadrada me va a dar 0. La raíz cuadrada de 0 es 0. Y sumar o restar 0 es lo mismo, no cambia. Entonces no tengo realmente dos soluciones en ese caso, voy a tener una sola, que va a ser menos b sobre 2a. Ahora vamos a escribir todo eso que acabo de mencionar. Primero le vamos a poner nombre a eso que está dentro de la raíz. El término b cuadrado menos 4 por a por c. Primero un simbolito, se le suele identificar con este simbolito triángulo, y es lo que se llama el discriminante.
Esto viene del hecho de que este numerito nos va a permitir discriminar entre las tres posibles situaciones de nuestra función cuadrática. Si tiene una raíz, dos raíces o ninguna raíz. ¿Bajo qué situaciones? Bueno, si este triangulito, es decir, b cuadrado menos 4 por a por c, es mayor que 0, cuando yo haga la fórmula de Bhaskara, vamos a tener menos b más menos la raíz cuadrada de esta expresión, ¿no? Justamente de ahí la saqué, dividido 2 por a. Bueno, si el triangulito es mayor que 0, yo le voy a poder calcular la raíz, que va a ser también un número mayor que 0. Y esto me va a dar dos soluciones. Menos b más la raíz de triangulito, dividido 2a, y menos b menos la raíz de triangulito, dividido 2a. Tiene dos soluciones. Van a ser distintas incluso. Estos dos valores van a ser distintos porque raíz de triangulito también va a ser un número mayor a 0. ¿No? Nunca puedo tomar un número que sea mayor a 0 y cuando le tome la raíz me dé 0. Nunca pasa eso. Si yo tomo la raíz de un número que es estrictamente positivo, me da estrictamente positivo. Entonces sumar y restarlo va a ser algo completamente distinto. Me va a dar dos soluciones distintas. Tiene dos soluciones distintas. Es decir, tiene dos raíces. Por otro lado, ¿qué pasa si este triangulito es exactamente igual a 0? Bueno, en ese caso vamos a estar en una situación donde Bhaskara, que es esta expresión, esto es igual a 0, ¿no? Como triangulito es 0, raíz del triangulito también es 0, la raíz del discriminante también es 0, y nos queda menos b más menos 0 dividido 2a. Bueno, sumar o restar 0 es lo mismo y nos queda menos b sobre 2a. Es decir, tenemos una única solución. Perdimos ese más menos que nos separaba los dos casos. Y noten algo particular, ¿no? Esta formulita ya la estábamos usando para algo. Esta era la coordenada x del vértice. Entonces no solo es que vamos a tener una sola raíz, sino que va a ser exactamente la misma que el vértice. Tiene una solución, es decir, tiene una raíz. Y no solo eso, la raíz coincide con el vértice. Es decir, esta función, recordemos que como esta es una raíz, la función en ese numerito vale 0. ¿No? Eso es la definición de cómo encontrar de la definición de raíz, ¿no? La estábamos buscando justamente porque eran los puntos, las coordenadas x, donde la función era 0. Pero ahora resulta ser que la raíz coincide con el vértice. Entonces, el máximo o mínimo de nuestra función, que es la función evaluada en el vértice, en la coordenada x del vértice, perdón. Bueno, como la coordenada x del vértice es una raíz, la función evaluada en esa coordenada x va a ser 0. Es decir, el hk, que es el vértice, tiene la forma hk, que es de la forma menos b sobre 2a, y f en menos b sobre 2a, va a tener la forma menos b sobre 2a, 0. La función en menos b sobre 2a va a ser 0 porque menos b sobre 2a es la raíz de la función. Es decir, vamos a estar en una situación donde sin saber el signo de a, no podríamos decir si estamos en un caso así, me pasé, o así. Pero sabemos que este punto donde la función alcanza su mínimo o su máximo va a estar pegado al eje x, va a estar sobre el eje x. El vértice va a coincidir con la única raíz de la función y va a ser la intersección de la función con el eje x. Entonces el máximo o mínimo de una función que tiene una sola raíz va a ser siempre 0.
el máximo o mínimo de f es 0. Y tenemos por último el tercer caso, que es qué pasa si el discriminante es menor que 0. Bueno, si el discriminante es menor que 0, yo voy a tener, Bhaskara me va a dar la formulita, esta que está acá, y esta expresión, raíz del discriminante, no se puede calcular, no tiene valor, no tiene solución. ¿Por qué? Porque el discriminante es un número negativo, la raíz cuadrada de un número negativo no se puede calcular, no es un número real, y por lo tanto esto no tiene solución. Es decir, no tiene raíces. ¿Qué significa gráficamente esto? Bueno, significa que nuestra función tiene, el gráfico de nuestra función tiene esta forma o esta forma. Es decir, está completamente por encima del eje X, si es que la función tiene coeficiente principal positivo, o está completamente por debajo del eje X, si tiene coeficiente principal negativo. No corta al eje X. Muy bien. Vamos a ver ahora algunas formas alternativas de escribir una función cuadrática. Hasta ahora habíamos definido nuestras funciones cuadráticas, la tenemos por acá arriba, acá está, como las funciones que tienen esta forma. ax al cuadrado más bx más c. Esto es lo que se llama la forma polinómica. Pero hay otras dos formas más de reescribir esta función. La función va a ser la misma, o sea, cuando reemplacemos un x va a dar los mismos valores. No estamos cambiando la función, pero la vamos a escribir distinto simplemente para que se resalten datos en particular. Hay otra forma que se llama forma normal o canónica, que resalta el vértice, es decir, nos deja ver claro en la forma en la que está escrita la función cuáles son las coordenadas del vértice. Recordemos que el vértice tiene forma HK, ¿no? Donde K es justamente f en h. Y en ese caso, f en x también se va a poder escribir como a, donde a es el mismo que en la forma polinómica, es decir, el coeficiente principal, x menos h al cuadrado más k. Es decir, si tenemos una función en forma polinómica y yo quiero calcular cómo es la forma normal de esta función, bueno, calculo el vértice, calculo las coordenadas h y k del vértice y las reemplazo en esta formulita. Pongo el coeficiente principal, que lo conozco porque es el mismo que en el caso de la función polinómica, de la forma polinómica. Pongo el valor de h que encontré y el valor de k que encontré. Y ese va a ser la forma normal o canónica de nuestra función cuadrática. Y si a nosotros nos dan una función de esta forma, por ejemplo, nos dicen que fx es menos 2 por x más 4 al cuadrado más 7. Bueno, es fácil identificar a partir de esta forma cuál es el vértice de esta función. ¿Quién es el vértice de esta función? Bueno, la coordenada x del vértice, que es el h, se supone que está restando a la x. Bueno, yo no tengo a nadie acá restando a la x, pero tengo un más 4. A este x más 4 lo puedo pensar como x menos 4. ¿No? Porque menos por menos me va a dar más. Es lo mismo que poner x más 4. Y ahora sí tengo un menos acá y este h, lo que me queda como numerito restando, va a ser el h. Es decir que menos 4, este es h.
Mi vértice va a terminar teniendo coordenada x menos 4, coordenada y 7. Y no tenemos que hacer casi ninguna cuenta. Se ve claro de la forma de la función cuál es el vértice. Es decir, que esta función, como tiene coeficiente principal negativo, esta función tiene un máximo, y el máximo es 7. ¿Cuándo alcanza el valor máximo? En menos 4. Si yo reemplazo menos 4 en esta función, hagámoslo, vamos a ver que f en menos 4 me queda menos 2 por menos 4 más 4 al cuadrado más 7. Bueno, menos 4 más 4 es 0. Esto se hace 0. Y por lo tanto elevarlo al cuadrado también es 0. Y por lo tanto multiplicarlo por menos 2 también es 0. Es decir, todo este término se me hace 0. Y lo único que me queda es la coordenada y del vértice, que es 7. Está de alguna manera diseñada para que eso pase, esta función, esta forma de escribir la función. Es decir, cuando yo reemplazo en la coordenada x del vértice, me devuelve la coordenada y del vértice. Que era lo de esperarse, ¿no? Porque, bueno, el vértice en definitiva es un punto de la función, del gráfico de la función. Muy bien. Además de esta forma normal o canónica, hay una tercera forma de escribir una función cuadrática. Una cosita a aclarar. Si yo agarro esta misma expresión que tenemos acá y me pongo a distribuir, puedo primero resolver este cuadrado, hago x menos h por x menos h, distribuyo todo, después lo multiplico a todo por a y después le sumo k, me va a dar la forma polinómica. Es decir, la forma polinómica y la canónica están expresando, son dos formas de la misma función, no van a cambiar los valores. Si yo a esta forma la desarmo por completo y distribuyo todo lo que hay para distribuir, que me quede algo de la forma ax al cuadrado más bx más c. Bueno, estos a, b y c van a ser lo mismos que en la forma polinómica. Como era de esperarse, ¿no? La función es la misma. Lo único que cambiamos es cómo la estamos escribiendo. Ahora vamos a hacer un ejemplo de eso. Hacemos una tercera forma, es la forma factorizada. La forma factorizada, de forma similar a la canónica, resalta las raíces. Es decir, los puntos donde la función se hace 0. ¿Para esto qué hacemos? Estas son las raíces, voy a dejar la definición acá. Bien. Y vamos a escribir nuestra función como a por, este a de nuevo es el coeficiente principal, es el mismo que en la canónica y que en la polinómica, por x menos x1 por x menos x2. Es decir, este x1 y x2 son las raíces. Las raíces son este conjuntito, los x tales que f de x es 0, que nosotros venimos llamando x1 y x2. Bien. Confirmemos que efectivamente x1 y x2 sean las raíces de esta función escrita así. Bueno, si yo agarro a f y la reemplazo en x1, esto me queda a por x1 menos x1 por x1 menos x2. Bueno, esto que está acá no tengo ni idea cuánto va a valer. Va a valer x1 menos x2. Puede ser 0, puede no ser 0. Puede ser positivo, puede ser negativo. Ni idea. x1 menos x1, esto es 0. Siempre es 0. Justamente porque estoy agarrando a x1 y le estoy restando el mismo número. Es decir que me va a quedar un número por 0 por otro número. Esto da 0. Forma análoga, si hago en x2, me queda a por x2
menos x1 por x2 menos x2. Y esto de nuevo me va a quedar 0, porque este término de acá es 0. Y multiplicar cualquier cosa por 0 me da 0. Justamente está escrita la forma factorizada de esta manera para que se anule en x1 y en x2. Y sea súper claro cuáles son las raíces. Un ejemplito, si yo les digo la función f de x igual a 3 por x menos 1 por x más 2. Bueno, ¿cuáles son las raíces de esta función? Tenemos que llevarla a la forma x menos un numerito, para los dos términos estos. Esto es 3 por x menos, esto ya está escrito, ¿no? Este numerito que está acá va a ser la raíz, pero este otro tengo una suma. Para verlo como una resta, lo que hacemos es escribirlo como x menos menos 2. Es decir, las raíces son 1 y menos 2. Es decir, esta función va a cortar al eje x en el 1 y en el menos 2. Estas tres que vengo dando, que son la canónica, la polinómica y la factorizada, son las tres formas en las que vale la pena escribir a la función cuadrática. Pero la función cuadrática puede estar escrita de otras formas, que no cumple ninguna de estas reglas. En ese caso, con algún manejo podemos llegar a encontrar alguna de las formas. En general, la más fácil de llegar es la función polinómica, simplemente porque es, bueno, desarrollen todos los términos y después junten lo que acompaña a x al cuadrado, lo que acompaña a x y lo que acompaña lo que sean números sueltos. Y bueno, esos son los coeficientes de la forma polinómica. Es la más fácil de llegar. Pero bueno, es la que menos información brinda, ¿no? Porque no nos da mucha información sobre ni el vértice ni las raíces. Pero si yo les doy, por ejemplo, la función f de x igual a esta función no está escrita en ninguna de las tres formas. No es polinómica. ¿Por qué no es polinómica? Bueno, porque no es un numerito por x al cuadrado, esa parte la tenemos bien, pero acá tengo un numerito por x menos 4, no por x. Tendría que desarmar, hacer la distributiva acá y ver cuál es el numerito que acompaña a la x, que bueno, va a ser el menos 7. Y después tendría que juntar el menos 7 por el menos 4 con el 6 y encontrar el tercer término, el término independiente. Así que no está escrita de alguna manera como polinómica. Tampoco está escrita de la forma, bueno, factorizada, por ejemplo. Claramente no, porque no es un producto de x menos cosas. Es decir, para ser factorizada tendría que ser de la forma ax menos algo por x menos otra cosa. Claramente no está escrito así. Y canónica tampoco. O normal, ¿no? Cualquiera de los dos nombres que quieran usar. Tampoco está de esa forma porque no está en la forma ax menos h al cuadrado más k. No tenemos un x menos algo al cuadrado. Acá simplemente tenemos la x. Y ahí noten que en la forma canónica no hay ningún término lineal. Es decir, no hay ninguna x sola con un numerito multiplicada por algo. Que acá sí tenemos. Tenemos el término menos 7x menos 4. Ese tipo de términos en la canónica, como ven, no existe. Hay solamente términos cuadráticos, que es el x menos h, y un término numérico, es un numerito suelto. Así que tampoco estamos en esta forma. Esta función está escrita en una forma que no es ninguna de las tres que vimos. ¿Cómo hacemos para encontrar alguna de ellas? Bueno, la más fácil de llegar es la polinómica. En general, cuando tengan una expresión así medio mezclada, la forma polinómica es la más fácil de acceder. Justamente ¿por qué? Porque bueno, el término cuadrático ya lo tenemos ahí separado y todo lo que hay que hacer es distribuir. Desparramen todo lo que se pueda desparramar y después juntamos todo lo que tenga x, todo lo que tenga x al cuadrado y todo lo que sean solamente números. Nos va a quedar menos 7x,
menos 7 por menos 4, más 6. ¿No? Ahí distribuí el menos 7. Me queda 3x al cuadrado, menos 7x. Menos 7 por menos 4, esto va a ser positivo, y va a ser 28. 28 más 6 va a ser 34. Y ahí lo tenemos en forma polinómica. A partir de la forma polinómica podemos encontrar la factorizada, calculando las coordenadas x e y del vértice, y podemos encontrar la canónica, la factorizada encontrando las raíces y la canónica encontrando las coordenadas x e y del vértice. Muy bien. Voy a hacer una observación más que hace uso de esto que había mencionado hace un ratito de la simetría de la función cuadrática. Y ya con eso tendríamos toda la teoría necesaria como para trabajar con función cuadrática. La idea es voy a hacer esta aclaración sobre el tema de las simetrías y cómo pasar en realidad de forma factorizada a canónica de forma fácil, sin tener que pasar por la polinómica. Y después vamos a hacer un ejemplito. Arrancamos con una función cuadrática en forma factorizada y la vamos a convertir en sus otras formas, encontrando todos los datos de la función en el proceso. Bueno. Vamos a hacer una mini sección acá de simetría. No sé por qué puse el acento ahí. Bueno, esto es algo que había mencionado antes, pero bueno, vamos a aclararlo. Es cierto que si yo tengo una función cuadrática cualquiera, vamos a identificar los números que conocemos, que tenemos nombrados, en realidad todavía no los conocemos. x1 y x2 son las raíces. H es la coordenada x del vértice. K es la coordenada y del vértice. Este que está acá es el vértice. Y como había dicho antes, si yo trazo una recta vertical que pase por H, es decir, la ecuación de la recta va a ser x igual a h, el gráfico de la función cuadrática es simétrico respecto a este eje. Es decir, es exactamente igual para la derecha que para la izquierda. Como, bueno, no se ve para nada en mi dibujo, no me quedó muy simétrico que digamos. Pero bueno, supongan que, imagínense que es simétrico el dibujo que hice. Lo cual tiene varias implicaciones. Por un lado, si yo conozco, por ejemplo, esta distancia, hagámoslo de forma práctica, yo tengo este dibujo, me dicen que h es 3, es decir que esta función, no sabemos su fórmula, alcanza su máximo en 3. Tampoco sé cuánto vale el máximo, pero sé que x2 vale 6. Vamos a hacerlo 7. Ahí va. Es decir, ya sé este numerito que es 3 y sé este numerito que es 7. ¿Cuánto vale esta cota que dibujé acá? Esta medida. La distancia entre la coordenada x del vértice y la raíz x2. Bueno, esa distancia es la diferencia entre los dos números, ¿no? Es 7 menos 3, que es 4. Es decir, esto es 4. Bueno, debido a que la función cuadrática es simétrica respecto de este eje, del eje x igual a 3, en este caso, el otro 0 tiene que estar exactamente a la misma distancia. Esta distancia que está acá tiene que ser también 4. Nada más que para el otro lado ahora nos queda, ¿no? En vez de para la derecha, si nos movemos 4 para la izquierda, nos va a quedar, vamos a caer en x1. Bueno, ¿qué significa moverse 4 para la izquierda? Significa que a h le tengo que restar 4. h menos 4 es 3 menos 4, que es menos 1. Es decir que x1 es menos 1. Sin ni siquiera tener la fórmula de la función, simplemente sabiendo la coordenada x del vértice y sabiendo una de las raíces, podemos encontrar la otra, abusando del hecho de que la función cuadrática es simétrica. Ahora les pregunto, ¿podemos encontrar el valor de k de esta función? Notemos que nosotros sabemos, porque tenemos las dos raíces,
podemos encontrar la forma factorizada de nuestra función cuadrática. Voy a dejar de usar este color. Bueno. Forma factorizada tenía la forma a por x menos una de las raíces por x menos la otra raíz. Bueno, nosotros conocemos estas dos raíces. x1 era menos 1, así que esto es x menos menos 1, que es más 1. Y la otra raíz es 7, así que esto es x menos 7. El problema es que nosotros no sabemos este numerito a. Y para poder encontrar el valor de k, ¿quién era k? K es f en h, es decir, es f en 3. Si yo reemplazo en 3 esta expresión que tenemos acá, ¿qué nos queda? Nos queda a por 3 más 1 es 4 y 3 menos 7 menos 4. Paréntesis, observación. Noten que estos numeritos que están acá son justamente la distancia de la coordenada eje x del vértice a cada una de las dos raíces. Una de las raíces está a distancia 4 y la otra raíz está a distancia menos 4. Eso va a pasar siempre. Siempre que evaluemos la forma factorizada en la coordenada x del vértice, nos va a quedar a por el producto de las distancias entre las raíces y el vértice. Nada, es un detalle nomás. En general pueden hacer la cuenta y siempre va a pasar que se les va a quedar el número y menos el número acá, pero tampoco es súper relevante acordarse que eso es cierto. Esto nos va a quedar a por 4 por menos 4 es menos 16a. Y como no conocemos el valor de a, no vamos a poder decir cuánto vale este k. Si a, es más, a puede valer cualquier cosa y estas raíces siguen siendo las mismas. Esta función, esta expresión que tenemos acá, tiene siempre las mismas raíces, sin importar cuál es el valor de a. O sea que podría poner a igual a 1 y la función va a ser exactamente igual que esta que tenemos acá. Va a tener la misma información. Podemos poner a igual a 2 y también va a tener la misma información. Lo único que estamos cambiando es el valor del mínimo de esta función. O del máximo incluso. Podemos cambiar el signo de a. Podemos poner un a, en este caso a sería negativo por la forma del dibujo, pero podría poner un a positivo y la función cuadrática va a tener esta forma y va a seguir teniendo las mismas raíces. Y el mismo vértice. Bueno, acá no me quedó muy bien el dibujo, pero este sería la coordenada x del vértice y ese sería en este caso el máximo. Sin que nos den el valor de a, es imposible, a partir de los datos que tenemos, deducir cuál es el valor del máximo. Necesitaríamos conocer la función en algún valor en particular, más allá de las raíces, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si estamos en una situación análoga pero al revés? Tenemos ahora nuestra función cuadrática así. Sabemos que este valor es 3 y que este valor es menos 1. Es decir, las raíces de nuestra función son 3 y menos 1. ¿Cuál es la coordenada x del vértice? Bueno, nosotros de nuevo, por simetría, sabemos que esta distancia es igual a esta distancia. Entonces, la coordenada x del vértice, h, va a ser el punto que está justo entre medio de las dos raíces. El punto medio entre dos números, el número que está en el medio entre dos números, se calcula sumándolos y dividiendo por 2. Esto es, en general, x1 más x2 dividido 2. Eso pasa siempre. La coordenada x del vértice siempre es la suma de las raíces dividido 2. Es el punto medio. Acá, este es el eje y, este es el eje de simetría x igual a h. Voy a aclarar porque si no, no se entiende nada. Ahí va. ¿Y cuánto nos da esto? 3 menos 1 es 2, dividido 2 es 1. Es decir que la altura del máximo, en este caso por el gráfico podemos identificar que va a ser un máximo de esta función, va a estar en x igual a 1. ¿Cuál es ese valor? Y sin más información no lo podemos encontrar. Necesitaríamos algún dato más para poder ubicar cuál es este numerito k.
porque lo único que sabemos es la coordenada x del máximo y las dos raíces, y con eso no nos alcanza. Entonces, si yo les entrego una función en su forma factorizada, pongámosle esta que tenemos acá, vamos a encontrar rápidamente su forma, esta está en factorizada, rápidamente su forma canónica o normal. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, cálculo en el medio, h es la suma de las raíces dividido 2. ¿Quiénes son las raíces? Como están factorizadas es fácil de identificar. Una es este numerito que está acá sin el menos y la otra es este numerito que está acá sin el menos. Es decir que h va a ser 1 más 5 dividido 2, es decir, va a ser 3. La coordenada x del vértice va a ser 3. Entonces, en nuestra forma canónica, recordemos, vamos a tener a, que ya lo conocemos, es este mismo a que está acá, por x menos la coordenada x del vértice, que es 3, más k. K todavía no lo sabemos, pero sabemos que es f en 3. Y como tenemos la expresión general de la función, porque la tenemos en forma factorizada, alcanza con evaluar. Nos queda 4 por 3 menos 1 por 3 menos 5. Y esto es 4 por 3 menos 1 es 2, 3 menos 5 es menos 2. De nuevo, ¿no? Nos queda la distancia a una de las raíces y menos la distancia a la otra raíz. 4 por 2 por 2 es 16. Es decir que el mínimo de esta función, ¿no? Va a tener un mínimo porque el 4 es positivo, es decir, el a, el coeficiente principal, es positivo, así que esta función va a tener un mínimo. Va a ser menos 16. O sea que este más que está acá, lo sacamos, menos 16. Ese es el k del vértice HK. Y así pasamos de la forma factorizada a la canónica sin tener que desparramar todo y encontrar la forma polinómica en el medio. Y de ahí ya tenemos cómo circular entre las tres formas de la función cuadrática. Tenemos la forma polinómica, es decir, la forma ax al cuadrado más bx más c. Tenemos la forma canónica o normal, vamos a poner normal, que es un poco más corto, normal, que es de la forma ax menos h más k, esto va al cuadrado. Yo creo que me olvidé poner el cuadrado acá. Me había olvidado poner el cuadrado. Ahí va. Esa sería la forma canónica. No nos olvidemos del cuadrado. Si no, no sería cuadrática esa función. Y la forma... qué feo que me quedó eso. Factorizada. Que tiene la forma ax menos x1 por x menos x2. Bien, ahí vamos a hacer todos los caminos de cómo llegar de una forma a la siguiente. Para ir de forma factorizada a forma polinómica hay que distribuir. Es decir, ahí va, hago a por x1 por, perdón, vamos a arrancar primero, no sé qué es esto, ahí está. Recomiendo hacer x por x, x al cuadrado, x por menos x2, menos x2x, este por este, y después este por este, y después todo multiplicarlo por a, y van a obtener la forma juntar todo lo que tenga x, juntar todo lo que tenga x al cuadrado, y juntar todos los numeritos, y les va a quedar en la forma polinómica. Llegar a la forma polinómica es por ahí la más, no siempre sencilla, porque hay que hacer muchas cuentas, pero es la más directa, no hay que calcular nada raro, es simplemente distribuir.
Lo mismo para la forma normal a la forma polinómica, hay que distribuir. Para pasar de la forma polinómica a la normal, hay que calcular el vértice, ¿no? La coordenada h del vértice es menos b sobre 2a y la coordenada y del vértice es f en la coordenada x. Para pasar de la forma polinómica a la forma factorizada, encontramos las raíces y ahí usamos Bhaskara. Para pasar de la factorizada, sabemos las raíces y queremos encontrar el vértice, observamos que el vértice h es la suma de las raíces dividido 2. Y de nuevo, la coordenada y del vértice es f en h. Y para ir de la forma normal a la forma factorizada, acá no hay algo particularmente cómodo para hacer este paso de la normal a la factorizada. Nosotros vamos a tener h como el punto medio entre las dos raíces, pero no sabemos la ubicación de ninguna de las dos. Como para ubicarla. Entonces, para hacer esta vuelta de acá, más allá de que alguna fórmula para encontrar las raíces a partir de la forma normal debe haber, no va a ser particularmente cómodo. Se podría reescribir Bhaskara en términos de h y k y usarlo, pero la verdad que me parece contraproducente darles esa formulita, porque va a ser un mejunje, una ensalada de fórmulas un poco innecesaria. Así que para hacer esta vuelta recomiendo pasar a polinómica y después ir a factorizada. Y ahí tendríamos todos los posibles cambios de una forma a la otra. Muy bien. Esto sería toda la teoría de función cuadrática. Sí, esta clase la subo. Ahora ni bien termine la mando a YouTube y les subo el link ahí en la plataforma, cosa de que lo tengan. Esto sería toda la teoría de función cuadrática. Con esto ya pueden hacer todos los ejercicios de la práctica. Los que son ejercicios del 1 al 5, vamos a ir a la práctica, sí. ¿Mostramos? No, acá no. Estos del 1 al 5, que son más bien teóricos, usando todo esto que vimos recién, van a salir más fáciles, es decir, son más directos a partir de la teoría. Y el ejercicio 6 ya es un poco más aplicado. Es a partir de un problemita, tratar de encontrar todo este tipo de información y usar e interpretar qué significa la información que nos da la función cuadrática en el caso de ese problema particular. Eso es lo que vamos a hacer la clase que viene, que es 13, me parece, sería el 13 de junio. La idea sería en esa clase utilizarla por completo para hacer ejercicios prácticos, aplicados, del estilo del ejercicio 6, es decir, de estos del libro de precálculo. Cosa de, ya con eso, tener todo lo necesario para poder hacer el trabajo práctico evaluativo, que lo subiré terminada esa clase, la clase del 13. Subo ahí el trabajo práctico evaluativo de función cuadrática. Y ese trabajo práctico evaluativo va a tener fecha de entrega posterior a la clase siguiente, que sería el 27, si no estoy tirando mal los números, 27 de junio. Y ahí, esa sería pasado 2 o 3 días de esa clase, van a tener la fecha de entrega, que sería la última clase que tenemos juntos. Cosa de que tengan esa clase para sacarse las últimas dudas del trabajo práctico evaluativo. Y de ahí, bueno, se hace la entrega, lo corrijo y les paso la nota por la plataforma. Y con eso se cerrarían las 3 evaluaciones de esta materia.
A partir de ahí voy a estipular ya llegando, antes de, ¿no? Obviamente del final de la materia, calculo que para mediados de ahora de junio voy a estar diciéndoles cómo será la evaluación de recuperatorios. Va a depender un poco de cómo salgan estas mesas extraordinarias, mesas finales extraordinarias que se hacen en estos días para ver si la metodología de evaluación funciona. Si funciona, es posible que sea de un estilo así, en vez de ser trabajo práctico con varias semanas, tratar de hacerlo en un día, que sea un trabajo práctico a hacer en un día. Pero bueno, todo eso les voy a estar informando y las fechas particulares, una vez que a mediados de junio más o menos. Por ahora pueden esperar que la clase que viene vamos a hacer ejercicios prácticos de función cuadrática y ya para pasada esa clase les voy a subir el trabajo práctico evaluativo de esta unidad a entregar unos días pasados la última clase conmigo, que es el 27, si no estoy haciendo mal las cuentas. Y nada de eso. Si tienen alguna duda, voy a ver acá si... Ahí va, podemos resolver cualquier ejercicio. Para cualquier ejercicio está, la información está. Con todos estos datos podemos resolver cualquier... La información para hacerlo de ejercicio de la práctica está para todos, en realidad. Lo que sí el ejercicio 6, bueno, es una cuestión de interpretación, el salto que nos falta ahí como para poder hacer esos ejercicios. Si se animan y los quieren ir haciendo, vayan probando. No son particularmente difíciles. En general, la función cuadrática te la dan. No hay que deducirla de la consigna. Creo que en la mayoría de los casos te la dan. Por ahí en los últimos 2 o 3 no. Y nada, mejor si los intenta ir haciendo, así ya la clase que viene vienen con las dudas más preparadas y saben exactamente dónde se trabaron. Y vamos a hacer la clase que viene exclusivamente, a menos que haya algunos problemas con los ejercicios del 1 al 5, vamos a hacer exclusivamente problemitas de palabras, o sea, del estilo del ejercicio 6, de los del libro de precálculo. El final, en general, bueno, vamos a ver cómo sale la mesa esa extraordinaria que se está por tomar ahora en unas semanas. Pero los finales que tomo yo de la parte esta de matemáticas son generalmente 4 ejercicios, uno de ecuaciones, uno de intervalos, uno de función lineal y uno de función cuadrática. Siempre tienen más o menos la misma forma. Cualquier cosa, bueno, esto a futuro, igual probablemente lo repita cuando estemos terminando la materia. Si quieren rendir el final y tienen la intención de rendirlo en algún momento, me pueden escribir por mail o algo así y pedirme, yo les puedo mandar los finales previos. Es decir, todos los finales que tomé antes de la fecha a la que sea que quieran rendir y se los mando, yo no tengo problema, total no los repito. Así que, nada, eso igual se los voy a repetir más sobre el final porque por ahora no es muy relevante. Y bueno, eso sería toda la teoría de función cuadrática. Este lo voy a dejar grabado, guardado en YouTube y con el link en la plataforma, cosa de que cuando se pongan a hacer los ejercicios tengan algo a mano como para sacar la información. Igualmente toda la teoría esta está también en el libro de precálculo, en el capítulo 3, en sección 3.1. Es todo función cuadrática eso. Incluso da algunas técnicas de modelado como para poder hacer los ejercicios, para poder hacer ejercicios 6, que son de ahí del libro. Muy bien. ¿Tienen alguna consulta más? Buenísimo. Bueno, me despido. Cualquier cosita me pueden escribir ahí por el foro único si tienen alguna duda con los ejercicios. Y con el tema de el trabajo práctico de función lineal, calculo que durante la semana que viene ya van a estar, ya arranqué a corregir algunos, así que calculo que me tomará unos 3-4 días más y ya los tengo listos. Bueno.
Buenísimo. Bueno, voy a ir saliendo. No sé cómo terminar la transmisión o si queda abierta. No termino de saber. Pero bueno, ya aprenderemos.